Rumanía es una de las mejores residencias fiscales y esto es así porque allí se aplica la ley rumana. Pero eso le he dicho yo, hoy le voy a aplicar la ley rumana. Y la ley rumana significa caminar y me toca los cojones. ¿Has visto? A los rumanos nadie les toca los cojones, ¿eh? Bueno, nos dejamos de tonterías y vamos a ponernos serios porque volvemos a la sección de mejores países para tus impuestos y hoy vamos a analizar la gran residencia fiscal en Rumanía. Bueno, Rumanía es cierto que no es el lugar más cool o más chic del momento para irte a vivir, pero sí que curiosamente poco a poco más se está escogiendo por parte de los nómadas fiscales y lo más importante es que aquellas personas que viven en el país dicen que la experiencia de vida allí se aleja un poco de esa imagen que podemos tener tal vez sesgada por la inmigración rumana. Que sí que es cierto que siempre ha estado muy relacionada a la criminalidad y a la delincuencia, entonces podemos tener esa idea de que Rumanía es como una sociedad fallida y con un crimen altísimo. Y bueno, sí que es cierto que ahora veremos en el análisis que no es un lugar tan seguro como otros de Europa, pero que en realidad no está tan mal. Y aquellos que viven allí dicen que la sociedad no está tan mal y que bueno, que no es ninguna locura planteárselo. Así que vamos a traerlo a esta sección, vamos a analizar Rumanía y lo vamos a hacer, como siempre, con el esquema de ver primero cómo es la vida allí, a ver si nos interesa vivir en el país. Luego vamos a ver cómo son los impuestos para una persona física, para alguien que consiga la residencia fiscal rumana, y luego vamos a ver cómo Rumanía trata a las empresas rumanas, por si acaso, que ya os digo que sí, os hago spoiler, nos interesase hacer una estructura con Rumanía y setear una empresa allí. Entonces vamos a empezar hablando sobre cómo es vivir en Rumanía, pero antes quiero hacer un inciso porque yo no he vivido en Rumanía personalmente, de hecho no he estado ni de visita, me encantaría ir. Y claro, al igual que en muchos otros países, pues no he vivido y no podré dar una experiencia personal. Si tú has vivido en Rumanía y sabes un poco más de cómo es la vida allí, pues escríbelo en los comentarios y así nos ayudaremos un poco entre todos. Algunos datos que son relevantes para los nómadas fiscales, pues entre experiencias de personas que sí han estado allí y lo que podemos encontrar en internet, pues nos podemos hacer un poco a la idea. Lo principal diría que es la mayor preocupación de la mayoría de las personas, es la seguridad en Rumanía. Que si te vas a Rumanía, si vas a estar seguro, si tu negocio va a estar seguro, si te la van a liar por algún lado. La realidad es que la criminalidad en Rumanía no es ninguna locura. Estamos hablando de una tasa de criminalidad que se encuentra en el país número 65 en el ranking de países. O sea que no es de lo mejor, pero tampoco es de lo peor. En los estándares de la Unión Europea sí que tiene una criminalidad un poquito más elevada, pero si nos vamos a países de Latinoamérica, por ejemplo, encontramos cosas muchísimo peores. Donde sí que parece que está un poquito peor Rumanía es a nivel de corrupción institucional. Está un poco más extendida la corrupción y más normalizada, más a pie de calle y prácticamente disponible para el ciudadano, ¿no? Es como que forma más parte del sistema. Y luego también a nivel de fraudes o timos que afecten más a personas de fuera de Rumanía y que ellos consideran que son extranjeros y que notan que son turistas y no tanto entre ellos. O sea que es un poco más tratar peor al de fuera que al autóctono, así que ahí hay un punto un poco más negativo. La que es sin duda la ventaja principal de la vida en Rumanía es el bajo coste de vida, que es uno de los más bajos de la Unión Europea y si lo comparamos con España hablamos de prácticamente la mitad. Claro que si hacemos una comparación justa, no vayamos a comparar vivir en la capital en Rumanía con un pueblo perdido de España, sino que si comparamos los precios de Madrid o Barcelona con Bucarest, nada, pues un 50% más bajo tranquilamente. Se pueden encontrar apartamentos desde 500, 600 euros al mes en plena capital, así que bueno, eso ya en España es totalmente imposible. Y luego otra ventaja también, claro, es el coste de contratación. Si te planteas invertir en Rumanía o abrir una empresa allí y contratar a algún empleado, el coste de contratación es muy bajo. Ahora mismo el salario mínimo en Rumanía está fijado en 605, 610 euros creo que eran, así que otra vez más estamos hablando de la mitad que en España. Y otra ventaja de Rumanía es que todo el que ha estado por allí dice que es absolutamente precioso y muy recomendable. Si te mola el tema de montaña y naturaleza, dicen que es increíble, que hay unos castillos muy bonitos, que el cambio de estaciones se ve muy marcado. Así que bueno, si eres de ese rollo, tal vez disfrutarías muchísimo de Rumanía. Yo lo que veo que es una desventaja en Rumanía por encima de la seguridad es el tema del idioma, ya que el inglés allí no está tan extendido como en otros países, como pudiese ser por ejemplo Chipre, donde sí que el griego es el idioma oficial, pero es que todo el mundo habla inglés. En Rumanía nos encontramos un poco más esa situación como sería en España, ¿no? Que la gente joven y en ciudades donde haya profesionales y hay un poquito más de talento, pues igual sí. Allí se concentra un poquito más de gente que domine algo el inglés,
pero la norma general no es que haya un dominio del inglés extendido por el país. Y creo que puede ser difícil, y lo digo por experiencia personal, estar viviendo como nómada fiscal allí, tirándote bastantes meses y no poder hacer relaciones sociales, o incluso la frustración que es cuando vas a comprar un comercio y directamente es que no te entienden nada, o sea, ni una sola palabra. Luego otra pequeña desventaja es que la moneda no es el euro, ya que aunque Rumanía está en la Unión Europea, no está dentro del euro y utilizan el euro rumano. Así que bueno, esto ya a alguno le molestará más que a otro, dependiendo de su negocio y tal. Pero para mí la gran desventaja de Rumanía y de la vida allí es el tema del idioma. También teniendo en cuenta que todavía no hay una comunidad de nómadas muy grande por allí, seguro que encontrarás a españoles o personas que hablen inglés, pero lo que digo es que no es algo tan brutal como lo que se está viendo en otros lugares, como si te vas a Bali, donde ya sabemos que hay una concentración increíble de nómadas, o si te vienes a Chipre, donde estamos un montón de españoles, nómadas que hablan inglés por todos lados. Entonces, bueno, que no es exactamente lo mismo y para mí es como el factor que más tira para atrás, ¿vale? Pero igualmente, ¿Rumanía es un lugar donde nos gustaría vivir o no? Vamos a verlo en base a la fiscalidad de una persona física allí si consigue la residencia fiscal. Que para conseguir la residencia fiscal no hay ningún tipo de sorpresa, ya que Rumanía tiene las normas típicas de la OCDE de básicamente los 183 días en el país o el centro de intereses económicos y personales vitales. Pero luego en la fiscalidad sí que encontramos que tienen una fiscalidad muy beneficiosa y además no solamente beneficiosa y, bueno, es que dentro de la Unión Europea una de las mejores, sino que además es sencillita de entender. Sencillamente te meten un flat tax del 10% en el IRPF, da igual lo que llegues a ganar, que vas a pagar máximo un 10% de IRPF. Luego, en intereses o dividendos que te distribuyas, vas a tener un 8% en Rumanía. Luego tendríamos unas donaciones, sucesiones y patrimonio del 0%, o sea, no tienes nada ahí. Estos son los típicos impuestos de infierno fiscales, que pocas residencias aquí veremos que los tengan. Luego tenemos un impuesto general a las ganancias del capital del 10%, que no es de lo mejor, pero que tampoco está mal del todo. Y luego tenemos un exit tax, que solamente se aplica a personas jurídicas, así que como persona física no te aplicaría. Eso sí, esto contrasta si lo que quieres es irte a Rumanía como autónomo, ya que como autónomo las cotizaciones sociales son bastante elevadas. Estamos hablando de que te pueden llegar a hacer pagar hasta un 25% de contribución al seguro de jubilación y luego un 10% al seguro de salud, así que puede llegar en algunos rangos a suponerte un 35% del peso total. Y eso ya se va un poco de madre, ¿no? Hace que no interese Rumanía en esos perfiles. Pero lo más importante es que en Rumanía, si hablamos de Rumanía, es que tenemos que ver cuál es el régimen fiscal de las empresas y más en concreto de las microempresas de Rumanía. Porque lo que sucede en Rumanía es que las empresas tienen un impuesto de sociedades general del 16%, que comparado con infiernos fiscales rollo España o Portugal, que llega hasta el 25-28% en Portugal, no está mal, pero no estamos hablando de un impuesto de sociedades que sea de lo más bajo de la Unión Europea. Sin salir de la Unión Europea tenemos cositas como Chipre, Bulgaria o Irlanda que tienen un impuesto de sociedades más bajo, así que aquí no es donde está la magia de Rumanía, sino que hay que irse al régimen de las consideradas microempresas. Y es que las consideradas microempresas de Rumanía tienen una fiscalidad especial con la cual pueden pagar solamente un 1% de impuesto de sociedades sobre los primeros 60.000 euros facturados y luego por el restante hasta llegar a 500.000 euros tan solo un 3%. Pero claro, para esto tienen que cumplir con 3 características principales para poder ser consideradas microempresas, y es que la primera de todas es que no pueden superar esos últimos 500.000 euros que os decía, y si ya pasan de esos 500.000 euros pues les meterían el impuesto de sociedades general del 16%. Luego tienen también que cumplir con otras 2 características, que son el tener una oficina o dirección efectiva en el país y también tener un empleado a tiempo completo que trabaje realmente para la compañía. O sea, no puede ser que tengas ahí a un empleado que es un monigote y que no hace nada, así como si fuese una especie de nominí o directivo. No puede ser. Tiene que ser un empleado a tiempo completo que realmente aporte valor. Si lo haces de manera inteligente aquí, precisamente te apalancas en ese empleado. Montas una microempresa en Rumanía y la registras con un empleado que te esté generando valor para pues poder acogerte a este régimen y que a la vez el empleado realmente te funcione y te sirva. Y aquí entra lo que os comentaba al principio de la ventaja de contratación muy barata en Rumanía, que te puede permitir tener esta estructura con empleado y con oficina a un coste realmente bajo.
Esto es algo que nosotros hacemos con nuestros clientes que están interesados en Rumanía, así que si tú también quisieras montarte esta estructura, nos puedes contactar. Eso sí, hay una excepción muy curiosa y es que si tu negocio es de consultoría en un porcentaje mayor al 20% de las ganancias que tienes, no puedes acogerte al régimen de microempresa porque lo han decidido así y ya está. Si tu negocio es de consultoría a otras empresas, algo así similar a, por ejemplo, lo que tenemos nosotros, pues no podrías acogerte al régimen de microempresas de Rumanía. Y también es importante comentar que el impuesto de sociedades se aplica sobre la facturación, no sobre el margen neto o el beneficio neto. Por lo tanto, esto no está pensado para negocios que facturan mucho pero que ganan muy poco realmente, sino que al revés, está pensado para modelos de negocios que tienen un margen neto muy amplio, tienen mucho beneficio y en según qué rangos de facturación, pues te interesa montarte esta estructura en Rumanía, acogerte al régimen de microempresa y pagar mucho menos por el impuesto de sociedades. Sí que yo en conclusión lo que creo es que Rumanía tiene mucho potencial como país y que está haciendo las cosas muy bien, pero que como residencia fiscal, si bien es una de las mejores de la Unión Europea, yo no la veo como una de las favoritas para tener la residencia, ¿vale? Personal. Sino que lo que creo que podría hacerse y que es una genialidad es para muchos modelos de negocios que lo permitan, tener una estructura de negocio, como comentaba, con la microempresa en Rumanía y esto juntarlo con una residencia fiscal que te dé una exención a los dividendos. Entonces tendríamos un negocio con una fiscalidad muy baja en Rumanía, en esos rangos de facturación, con unos dividendos al 0% o al 2%, una exención de las distintas que hay, con non-dom y demás, que te dejaría en una fiscalidad muy cercana a ese 0% que todo el mundo quiere. No sé si Rumanía sea la mejor opción para ti, tal vez sí o tal vez no, pero lo que sí que tengo claro es que si quieres pagar menos impuestos, tienes a tu disposición nuestro servicio de consultoría, de apertura de empresa, de inmigración, todo lo que puedas llegar a necesitar y además he creado un par de lecciones gratuitas para que puedas disfrutar de ellas, una con aspectos básicos de fiscalidad internacional, con información que creo que debería conocer todo nómada fiscal y otra lección práctica en este caso enseñando cuál es el antes y el después, la diferencia en la economía de alguien que da el paso a hacerse nómada fiscal. Así que todo esto, nuestros servicios y el contenido gratuito lo encuentras en el enlace en la descripción y en el comentario fijado y nada más. Ya nos veremos en el próximo vídeo, no como siempre, sin recordarte que son tus impuestos y es tu decisión.